Bienvenidos a Sebas Te Da un Consejo, Constellation Radio. Este es el último programa de este año y como los prometí, vamos a hacer las predicciones para todo el año y las predicciones por cada signo zodiacal. Es importante verificar todo lo que voy a decir. Lo voy a decir muy encriptadamente para que ustedes tengan una noción de lo que viene el año que viene. El año 2024 es el dragón de madera verde. Lo que se vaya a pasar el año que viene, 2024, asumo las consecuencias de todas las predicciones, va a transformar la vida de personas por 20 años de vida. Algunos serán nuestro último ticket de ida, pero muchos quedarán aquí. Va a haber una mejora económica, pero para las élites, no para la gente pobre. Se va a desarrollar nuevos caminos espirituales. El 224 es el 8 y el 8 es la justicia divina, es decir, que viene la apertura espiritual que van a tratar de frenar y cohibir con el miedo, ¿vale? Así que uno de los consejos que voy a dar a partir de ahora es no tengan miedo de lo que viene ni se crean lo que le están diciendo, porque van a intentar tapiar su energía para que ustedes no pasen al siguiente nivel. Si estás preparado para este camino, posiblemente te cueste menos asimilarlo, ¿vale? En 2024 van a querer hacer lo que pasó en el 2019. Voy a intentar de ser lo más claro posible con las predicciones. El 2024, directamente, es el año de China. Es el ascenso al poder económico, tecnológico de China. Los Estados Unidos, de una vez por todas, flaquea. Leo, Aries, Sagitario, les irá muy bien en este año del dragón. Habrá muchos escándalos de gente famosa, habrá muchos divorcios, muchos, y habrá muchos matrimonios por conveniencia. Eso va a pasar en el 2024 y lo van a ver y lo van a resaltar ustedes mismos cuando vayan viendo con todas mis predicciones. Repito, las relaciones en el 2024 cambian muchísimo. Y las parejas que se formen en 2024 van a ser parejas karmáticas, es decir, personas que tienen que unirse por un karma, pero no van a durar, porque tienen que evolucionar o aprender algo. Entonces van a ser muchas parejas pasajeras. Los volcanes que no han hecho erupción, como Colombia, Perú, México, Italia, cuidado, lo estoy diciendo hoy, ¿vale? Esto va a salir el 31 de diciembre. Lo estoy diciendo yo hoy. Van a hacer erupción y van a haber explosiones volcánicas, lava, y en sitios donde nunca había. Una ciudad se va a abrir por el medio y va a salir volcán y va a salir lava y van a decir, pero ¿esto qué es? Esto no es una zona sísmica. Eso va a pasar. Van a haber incidencias en edificios altos, en rascacielos, sean fuegos, explosiones. Van a haber varias incidencias en grandes ciudades. Veo una gran catástrofe con fuego en Japón, ¿vale? Repito, veo para el 2024 una catástrofe en Japón. Ellos tienen preparación para este tipo de alertas, pero va a pasar. Golpes de Estado a nivel político, por lo menos 4 golpes de Estado van a haber en el 2024 en África, Sudamérica y Europa. Hay una caída de una gran nación y la subida del dragón. La subida del dragón en enero. Eso va a arrancar en enero. Van a ver en 2024, desde enero hacia adelante, hacia junio, accidentes en avión y en carretera. Grandes accidentes con víctimas. Hay una nueva enfermedad por medio del agua. Repito, no estoy tratando de meter miedo a nadie, sino estoy diciendo lo que yo veo. Viene de la India por medio de animales, manipuladas genéticamente otra vez en un laboratorio. Va a ser como la gripe, pero va a traer problemas en la piel. Y otra bacteria que estaba encerrada en el hielo del Ártico, la capturan, la manipulan y se les va de la mano otra vez, manipulada. Entonces van a tratar de hacer una nueva pandemia, un nuevo estancamiento, que la gente vuelva a tener miedo y que vuelva a estar en su casa. Pero esta vez cambian las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Porque la gente se va a manifestar en las calles.
La gente va a tener una energía de manifestación, de estar molesto con la sociedad, de estar molesto por lo que fuera. Traten de protegerse esa energía, identificarlas e intentar estar en calma y en paz y en armonía. Traten de controlarla, porque la gente va a estar molesta por todo, hasta por la bombilla que se prende en la calle. En Europa se sobrepasa Italia, España, Alemania y Francia, se sobrepasan con inmigración de África. O sea, van a haber miles de personas llegando a Europa. Y esto pues se va a salir de las manos. Las empresas tecnológicas o sea, hay una caída de empresas tecnológicas en Estados Unidos muy grande, como la época de 1920. Hay una caída del dólar muy fuerte y muy dramática. Me han preguntado por Donald Trump. Yo lo veo y no lo veo. O sea, yo lo veo otra vez siendo presidente, pero no él. Entonces posiblemente sea alguien de su familia o alguien allegado muy cercano a él, que él sea presidente y él está detrás en las sombras. La inteligencia artificial va a llegar a tal nivel en este 24 que van a haber hasta robots en los hospitales para traer de la pastilla. O sea, va a llegar a ese nivel de sustitución y van a querer volver a confinar a la gente. El internet cambia radical y total y absoluto de lo que conocemos otra vez. Vuelvo a repetir, hay un hombre joven que veo mandando en los Estados Unidos y Donald Trump detrás. Hay una enfermedad en la monarquía británica que hace daño y enferma a una de las personas que va al trono, ¿vale? Así que hay que tener ojo con esto. O sea, que las profecías al final sí se cumplen, que el segundo que fue expulsado va a terminar siendo rey, ¿no? Porque si este chico que va al trono se enferma y muere, y su padre también se va al otro plano, o abdica, pues el tercero, el último, ya saben quién es, pues sería rey de Inglaterra y se cumplirían las profecías. Juan Carlos I se despide en 2024. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, ya se concreta en 2024 porque es que lo han operado muchas veces. Sigo diciendo que hay una pandemia que aparece en la India. El Papa Francisco en 2024 empeora totalmente y radical y yo no creo que pase de mayo. Pero bueno, siempre hay milagros y hay cambios en la energía. No le deseo nada mal ni nada bien, simplemente cada uno escribe su destino. Va a haber una guerra mundial silenciosa, más de medios que de otra cosa. Dioses, espíritu, ovnis, lo que ustedes quieran catalogar, pero va a pasar. Hay manifestaciones de otros mundos, de seres de quinta dimensión, y van a haber vídeos, se van a grabar vídeos sobre esto de verdad, y van a haber encuentros y se van a grabar y se van a hacer públicos. Entonces va a ser poco difícil que lo desmientan. Hay muchos políticos jóvenes que van a entrar a la política a mandar y van a ser falsos profetas, es decir, van a decir que van a hacer cambios en el mundo, pero no van a cambiar nada y van a ser igual que los antiguos. Hay un cambio de moneda a nivel mundial y van a intentar digitalizarlo todo y lo van a intentar y lo van a lograr, ¿vale? Sigo diciendo que hay luto en la iglesia en el 2024. El sol va a hacer mucho daño, es lo único que puedo decir. Va a quemar, va a hacer daño y esto va a traer fuego, inundaciones. Repito, ustedes, no puedo decirlo todo, pero es un tiempo de aprender. Voy a hablar de lo positivo. Es un tiempo de aprender y crecer y de intentar de sentir que hay que evolucionar y seguir adelante. Y adaptarte a los nuevos tiempos. El que no se adapte pues va a sufrir muchísimo. Entonces, aunque tengan rabia, como el niño malcriado que no quiere cambiar de sistema, tienes que cambiar de vida y evolucionar y adaptarte. Y eso es lo que te va a hacer evolucionar. Hay que subir la frecuencia, hay que madurar como espíritus, como seres humanos. Hay que madurar. Escuchen esta palabra, madurar como seres humanos. Va a haber mucho caos en 2024. La gente se le va a ir poco la cabeza, van a hacer cosas que no deben hacer, pero bueno,
Hay que intentar no tener miedo en el 2024. Esa es la clave y la llave. Desafíos personales, no tener miedo. Ya lo van a hacer en las predicciones del horóscopo cada uno. 2024 saben que es el número 8 y el número 8 es la justicia divina. Y la justicia divina es lo que cambia al mundo. El que ha sembrado pues va a recibir su cosecha. El que no pues va a recibir su merecido. Van a intentar controlar el agua y van a tratar de enfermar a la población por medio del agua. Es un año para reconciliar los lazos familiares y unirse con la gente, con los que aman, lo que realmente es valioso. Así que vamos a comenzar ahora con los horóscopos del 2024. Empezamos con Aries. Aries. Crecimiento intenso en el 2024. Pasiones intensas. Tienes que tener precaución, ¿vale? Pero para mí, Aries va a ser el horóscopo el mejor de año y va a ser el mejor año de tu vida. Tienes que sacar provecho de esto porque vas a tener oportunidades. Vas a tener emociones, vas a tener sorpresas, paz, innovación, viajes, oportunidades. Vas a tener el potencial más éxito y grande de tu vida. No pierdas oportunidades y no tengas miedo. No tengas miedo. Esa va a ser la palabra que voy a usar en todo el 2024. No tener miedo. Si hay que saber algo, ve, hazlo. Ya no puedes pensar ni apegarte ni tener fragilarte pensando lo que vas a hacer. Lánzate. Porque Aries en el 2024 forma familias, forma empresas, crea viajes, reconocimientos, grandes fortunas, líderes totales y absolutos. O sea que Aries, felicitaciones porque el 2024, Tauro, tienes que adaptarte, hermano. Tienes que ver las necesidades de los demás. Ya llegó la hora del 2024 de que estés pensando en ti nada más. Júpiter dominará tu lado de energía baja y de falta de confianza. Pero sobre todo en la parte de la salud. Así lo que tienes que hacer es buscar gente positiva, rodearte de gente con buena energía, seres queridos, y van a venir muchos cambios, pero no te fuerces, Tauro, a estar trancado, aferrado, ¿no? Aferrado a que todo vuelva a la normalidad. No, ya no es normal nada, ya todo va a cambiar y va a evolucionar, que es lo que te va a hacer subir de alma. Entonces, tus perspectivas de vida, vienen pruebas de fortaleza, pruebas de fuerza. Adáptate a los cambios y trata de ver todo desde arriba, de un nivel global, de un nivel universal. Y verás como el amor, el dinero, la salud, todo se te adapta y evolucionas. Pero si sigues apegado a no cambiar en el 2024, pues vas a sufrir muchísimo. Y la vida te va a empujar igual. Entonces, Tauro, tu palabra clave es adáptate. Géminis. Abundancia en lo artístico y en lo creativo. Vas a tener éxito absoluto. Te van a confiar en ti mucho y te van a dar grandes proyectos. Saturno baja un poco la resistencia física, por lo cual vas a tener problemas en los dolores en las muelas, en los huesos. Debes tener cuidado y prioridad, que tienes que enfocarte en un solo punto. Te van a hacer muchos ofrecimientos, trata de enfocarte en un solo punto para que no te desgastes y hacer ejercicio y mantener siempre tus citas médicas oportunamente. Vas a tener muchas tareas y viene abundancia absoluta. Lo que no has logrado en 20, 30 años lo vas a lograr ahora. O sea, por justicia divina te toca. Entonces va a ser reconocido tu trabajo y vas a tener éxito económico y vas a tener lo que siempre has deseado. Así que un buen año para Géminis también. Cáncer. Amigos, familias, amigos que se van, amigos que vienen. Ten cuidado con las enfermedades. Haz ejercicio. Cáncer tiene un problema que se puede resolver, que piensa mucho en hacer las cosas. Entonces, su lentitud le ha hecho perder oportunidades. Este año 2024 se acabó, Cáncer. No puedes seguir pensando las cosas 3 veces. Tienes que lanzarte.
a lo que venga. Lánzate a la aventura, lánzate a los viajes, vas a conocer nueva gente que va a abrir tus medios profesionales. Lo que tú hacías o hiciste en tu vida en todos estos años, eso se quedó ahí, ya se acabó. Ahora tienes que renovar y usar tus herramientas, porque tienes herramientas sobre muchas otras personas. Llévalas a cabo, borra tu esquema diferente y evoluciona. Yo siempre le doy un consejo a la gente: si tienes limones, haz limonada; si te cae naranja, haz naranjada. Pues es cuestión de adaptarse y lanzarse. Se acabó lo seguro, se acabó la comodidad. Y enfócate muchísimo, Cáncer, en la familia, que es lo que te va a dar prosperidad, amor y tranquilidad. Y si te lanzas de todas las cosas que vas a hacer, verás cómo consigues lograr tu objetivo. Así de fácil, lo tenías al frente de tu cara. Leo, año extraordinario para Leo. Rápidos ascensos, caminos, energía. Vas a tener mucha energía, mucho poder. Vas a ser rápido y veloz, ¿no? Tu familia te llevará un poco de tiempo, pero vas a tener estudios, novedades. Júpiter está en Cáncer a partir de junio, entonces vas a tener que descansar un poco energéticamente. Es decir, tómate una semana de vacaciones o algo así, porque el estrés del éxito y la alegría que te va a dar es todo esto, ese reconocimiento y ese éxito, te va a desgastar. Entonces, contrólate un poco, pero vas a ser el más exitoso del zodiaco en el 2024, Leo. Virgo, 2024. Quieren hacerte invisible, pero no pueden. Vas a ser más visible. La perseverancia. Cuidado con el trabajo. Te van a estar observando. Todo el 2024 te van a tener bajo la lupa. Te llevarás bien con los amigos, con el amor, con los nuevos proyectos, con la salud, negocios positivos. Veo muchos negocios, muchos viajes, mayor confianza en ti mismo vas a tener. Trata de superar tus propias barreras, que te has puesto barreras tú solo y por eso es que estás trancado, Virgo. Tus propias barreras son las que te trancan psicológicamente. Hay una nueva etapa. Piensas tus planes, proyéctalos y hazlos realidad, porque tienes la justicia divina bajo tu rango. Entonces todo lo que has hecho bien lo vas a ejecutar y va a salir bien. Así que, Virgo, es un año extraordinario. Posiblemente algún pequeño dolor muscular por esfuerzo físico, pero por lo demás es un año para crecer, para evolucionar y para aprender. Libra, 2024. Vas a tener que tomar decisiones por necesidad y eso te da poca libertad, te hace sentir incómodo, pero lo tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? Es la única forma de que aprendas. Entonces, como Saturno te quita un poco el entusiasmo, Libra, trata de cuidar tu salud para que no te vengas abajo ni te deprimas. Hay muchos retos en el trabajo y mucho esfuerzo en este año. Organízate. Algo inusual que te suceda, trata de no tomar decisiones rápidas. Piensa, pide consejo a familias, abuelos, abuelas, familia cercana, porque vas a ser un imán para los grupos, para la gente, para todo el mundo. Entonces eso te va a sofocar y te va a llegar un momento que no te vas a sentir libre. Entonces trata de condensarte, de organizarte y saber que estás en el centro, el epicentro de las cosas, y saldrá todo muy bien a nivel de amor, de salud y todo lo que te emprendas, libre. Escorpio, ¿a dónde vas? ¿Dónde vienes? La fortuna te va a poner pruebas. Va a haber conflictos. Pide consejo. No te estanques. No te enrolles en tus conflictos. Pide consejo, que el que pide consejo llega viejo. Todo tiene solución, ¿vale? Aunque tú veas que todo se está llenando hasta aquí, todo tiene solución. Va a haber crecimiento para ti en este año 2024. Vas a conocer muchas verdades. Vas a ser un líder solidario. Y van a haber cambios rápidos, muy rápidos, tan rápidos que no los vas a poder ver. Entonces no te líes con eso, simplemente fluye y verás como todo te sale bien. Salud, amor, dinero. Para Escorpio 2024 lo veo sencillo, sí, pide consejo y se calma. Vamos con Sagitario, 2024, palabra clave, cambios positivos, buena fortuna. Todo lo que hagas te va a dar dinero, todo lo que emprendas te va a dar éxito. Deseos personales. Tienes que definir más tu vida porque va a cambiar tu vida. Entonces, claro, esa energía positiva te va a hacer que tengas nuevos objetivos, ¿vale? Entonces trata de mantener la calma y enfocarte hacia un punto hacia donde vas. Todo lo que haces te traerá éxito.
desde hacer unas patatas fritas hasta firmar un contrato. Vienen regalos inesperados para Sagitario, que no se los esperaba y aparecen de la nada. Asume tu responsabilidad con referente a lo que tienes que hacer porque te está dando resultados. Entonces 2024 es seguir ejerciendo esa energía de responsabilidad hacia las personas, hacia lo que haces, hacia tu vida en sí. Y esto te va a traer más beneficios todavía porque estás en la cuesta de la ola. Estás en los signos que están en la cúspide del 2024. Y entonces, Sagitario, te aconsejo, simplemente disfruta del recorrido. Capricornio para 2024. A nivel profesional, oportunidades por todos lados. En el amor, mucha fuerza física, pero cuidado con las obsesiones, ¿vale? Porque te va a obsesionar y además vas a tener muchas manías. Entonces corrige eso porque las manías y las metodologías ya en este año no funcionan. Eso es para el 2023. 2024 tienes que evolucionar y adaptarte a los cambios. Así que ábrete un poco tu mente porque a nivel artístico vas a triunfar. No hay dudas. No tengas miedo. No tengas miedo. Cambia de enfoque. El amor, hay un avance en tu vida, vas a descubrir nuevas cosas que no sabías y vas a dejar esa mentalidad cuadrada que tienes, Capricornio, y de no lanzarte a hacer las cosas. Te vas a dar cuenta de que a veces hay que lanzarse y creer un poquito, tener un poco de fe y no ir sobre seguro, ¿no? Sobre el papel. No todo lo que está escrito o los conocimientos son tácitos, a veces se intuyen por el alma, y el alma son 4, 15, 16 dimensiones. Entonces es muy difícil comprender algo de 15 dimensiones en 3. Capricornio, es un año fantástico a nivel profesional. No cometas los errores que cometiste hace 10, 15 años. Esta vez ahorra, guarda y no se te vaya la cabeza. Y vamos con Acuario. Éxito en el 2024 en cualquier negocio que hagas. Eres el dueño del año. Vas a tener demanda profesional, juicios de vida, donde la vida te va a devolver lo que has perdido. Saturno te va a hacer obedecer normas. Aunque tú eres una persona muy libre, Acuario, vas a tener que obedecer normas de la sociedad y de los grupos que vas a estar. Al principio pues te va a hacer, puedes trabajarlo como obstáculo, pero esas tendencias, esos cambios te van a hacer ver que hay otras formas de llegar al mismo camino, sin descuidar, por favor, lo que más te gusta, que es estar al aire libre, la playa. Así que Acuario, es un año con tu poder creativo de hacer cosas nuevas, beneficios artísticos. Cuidado con negocios peligrosos, no te lances, piénsalo 2 veces, 3 veces. Diferente a todos los signos zodiacales, Acuario tiene que calmarse y pensar las cosas 2, 3 veces y pedir consejos hasta la gente mayor. Te vas a cargar de mucha carga energética y la vas a tener que liberar de alguna forma. Entonces, planifica tu vida, haz ejercicio, deporte y lo demás va a fluir solo. Te vas a dar cuenta que todo lo que has pasado es por algo y te vas a dar cuenta también de que todo tiene una razón de ser. Así que, Acuario, tienes un año de crecimiento estructural muy, muy bueno. Pues estas son todas las predicciones para los horóscopos y las predicciones anuales para el año 2024 en este mundo que vamos a compartir todo. Hoy es 31 de diciembre. Les deseo de todo mi corazón feliz 2024 a todas las personas con amor, cariño, ternura. Gracias a todas las personas que han visto los Sebas te dan un consejo, más de 100.000. Y han seguido los consejos. Estos son unos vídeos que se van a quedar ahí para siempre, para que la gente a futuro, cuando los necesite, pues los busque y sepan que hay consejos para la gente para cambiar su vida y que lo que están viviendo ahora, pues todo tiene una razón de ser. Estoy muy orgulloso, muy feliz. Vamos a la segunda etapa del 2024 con Sebastián Consejo. Vamos a integrar visitas a museos y cosas que puedan subir el nivel a la gente a nivel artístico, ¿no? También con entrevistas. Todo esto va a cambiar. Van a cambiar muchas cosas, pero seguimos queriéndolos igual, de verdad, de corazón. Gracias por estar ahí. Un beso y nos vemos el año que viene.